Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, como sabéis, se cumple el 26 aniversario de la independencia de Badía y, como os podéis imaginar, hace unos meses, cuando estábamos planificando cómo conmemorar este día desde el ayuntamiento, ni nos podíamos imaginar que nos íbamos a encontrar, como hoy, confinados en casa y sufriendo una crisis que nos está golpeando de una manera muy dura, no solamente desde la perspectiva de las consecuencias sanitarias, que son obvias, sino también desde la perspectiva del ámbito social y económico. Estábamos pensando si hoy era oportuno realizar algún tipo de acto de celebración para conmemorar estos 26 años de existencia de nuestra ciudad, y a pesar de las circunstancias, o yo creo que quizá precisamente por las circunstancias que estamos viviendo, hemos llegado a la conclusión de que probablemente hoy más que nunca era necesario conmemorar este día, y por eso os quiero dirigir estas palabras. Hoy celebramos la independencia de Badía, celebramos los 26 años de nuestra existencia como ciudad, porque la creación de Badía del Vallés es un ejemplo de los valores que nos han constituido como sociedad y de los que tan orgullosos nos sentimos. Y estos valores hoy, en tiempos tan duros como los que estamos viviendo, yo creo que es más importante que nunca ponerlos en evidencia y ponerlos de manifiesto. Desde el Ayuntamiento nos sentimos impresionados y emocionados por la oleada de solidaridad que está recorriendo nuestra pequeña ciudad durante estas semanas. Estamos viendo la entrega y capacidad de sacrificio de nuestras personas voluntarias, a las que yo creo que nunca les podremos agradecer lo suficiente todo lo que están haciendo. También el trabajo de nuestra policía local, que se está esforzando para asegurar el confinamiento por el bien de toda la ciudadanía. También la entrega de los equipos de salud, del SEM, del CAP, que trabajan en Badía y que lo están dando todo para ayudar a las personas que han enfermado. En estos tiempos tan duros también, en los que algunos vecinos y vecinas lo están pasando mal, el esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras del ayuntamiento día tras día garantiza también que estamos dando respuesta a esas necesidades. Desde el equipo de servicios sociales, desde también el personal de limpieza, el personal que está haciendo teletrabajo, el personal de brigada o conserjería, porque todas estas personas están contribuyendo a solucionar estos problemas. También la empresa de limpieza viaria, los comercios, el mercado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y finalmente no quiero olvidarme de vuestra colaboración, fundamental para reducir las consecuencias de esta enfermedad en nuestra población. Y tampoco quiero finalizar mis palabras sin tener un recuerdo y un saludo y un abrazo muy especial para nuestros vecinos y vecinas que han sido golpeados por esta enfermedad de la manera más dura, que han perdido un ser querido. Su dolor hoy es nuestro dolor. Estamos y estaremos con ellos y con ellas, porque si algo nos ha enseñado la convivencia durante todos estos años es que en Badía somos una gran familia y, como tal, estamos más unidos que nunca ante la adversidad. Os hablaba al principio que el día de hoy, a pesar de todo el sufrimiento, teníamos que celebrarlo, porque teníamos que celebrar los valores que nos definen. Esa capacidad de esfuerzo, esa persistencia ante dificultades que parecían insuperables, pero que las hemos traspasado y que nos han forjado como sociedad, como lo que somos. Y son estos mismos valores de los que sentimos tan orgullosos los que harán que superemos esta situación en el momento en el que nos encontramos y lograrán que nos volvamos a encontrar por las calles para celebrarlo y para celebrarnos. Cuidémonos, cuidemos de nosotros y de los nuestros. Gracias a todos y a todas. Y saldremos de esta, estoy convencida, y saldremos más unidos que nunca, porque el esfuerzo conjunto es el que llena de sentido nuestra ciudad. Hoy más que nunca, muchas gracias, y hoy más que nunca, Visca Badía del Vallés.